Bueno, ¿qué tal de nuevo? En el vídeo anterior hemos hablado de los sensores digitales, ¿de acuerdo? Bueno, también hemos comentado que dentro de los sensores digitales cabe la posibilidad de hacer una clasificación entre los sensores que tienen contactos conectados previamente a tensión, ¿sí? Y sensores que tienen contactos libres de potencial, que no están conectados a tensión. Bien. ¿Qué sucedería en el caso de que tuviéramos sensores de este tipo, sensores que no son libres de potencial, y sin embargo necesitáramos que un interruptor crepuscular activara, por ejemplo, un pequeño zumbador conectado a 5 voltios? ¿De acuerdo? Conectado a 5 voltios de corriente continua. Comentábamos que al estar conectados directamente a línea desde fábrica, ese contacto está limitado para su uso a dispositivos que se alimentan a 230. ¿Cómo conseguir, por lo tanto, partiendo de este sensor, ¿sí? Que al atardecer yo consiga mover un contacto que es libre de potencial? Bueno, ¿cómo lo haríamos? Bueno, lo vamos a hacer en el caso del interruptor horario. Necesitamos un relé. ¿Qué es un relé? Un relé es un dispositivo que tiene un núcleo bobinado, ¿sí? Cuya principal función es generar un campo magnético cuando recibe corriente que mueve una serie de contactos. Ese campo magnético hace mover una serie de contactos. Esta es la bobina, este es su símbolo. Como veis, está conectado a línea y neutro a 230 voltios y cuando reciba los 230 voltios va a hacer que se muevan una serie de contactos que, como veis, están libres de tensión. ¿De acuerdo? Bien, ¿cómo lo haríamos, por lo tanto? Bien, pues cogeríamos ese relé, esa bobina del relé, y la conectaríamos en la salida de alguno de los sensores, ¿sí? Que están previamente conectados a 230. Esto no supondría ningún riesgo porque, como veis, la alimentación a 230 voltios, ¿sí? Pasa a través del contacto del interruptor horario y pasa a través de la bobina, ¿de acuerdo? A través de esta bobina. Bien, esta bobina, como decíamos, va a generar un campo magnético que va a hacer que se muevan los contactos, ¿de acuerdo? Este relé se podría aplicar a cualquiera de los sensores que no sean libres de potencial y que, sin embargo, pues nosotros, por el caso que sea, necesitemos que activen algún dispositivo que no esté conectado a 230 voltios. ¿De acuerdo? Entonces, insisto, deberíamos comprar un relé alimentado a 230 voltios. Cuidado, porque probablemente en electrónica aplicada hayáis visto relés que se alimentan a 5 voltios o a 12 voltios. En este caso, estos relés deberían ser con bobinas que se alimentarán a 230 voltios, ¿sí? Para garantizar su correcto funcionamiento. ¿De acuerdo? Y así obtener contactos ya libres de potencial, como decíamos, como en este otro caso. ¿Vale? Bueno, pues esto es todo, ¿de acuerdo? Venga, hasta ahora.